Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este nuevo podcast. Quiero darles a conocer que quiero utilizar este canal para un proyecto personal. Quiero obligarme a leer los libros que tengo en el estante, esos libros que se me están acumulando. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero llevo 2 años y algo siendo papá de mi primer hijo, así que soy papá primerizo y el trabajo, el ser padre, me está quitando tiempo y no estoy sabiendo cómo gestionar eso, pero quiero obligarme a leer esos libros que se me están acumulando en el estante, que no estoy leyendo. Y si ustedes me ayudan a recomendarme libros también para yo hacer videos, la única condición que pongo en este proyecto personal es que yo no haya leído ese libro. Si ustedes me ponen un comentario de un libro que yo ya leí, les avisaré. Por el momento, por este momento de aquí hasta que cambie de opinión, los libros, los videos, perdón, que quiero hacer van a ser de libros que no haya leído. Me daré el tiempo de leerlos, unas 2 semanas probablemente. Terminaré de leer ese libro y haremos un podcast para darles a conocer si disfruté el libro, si me gustó, si no me gustó. Tengo derecho a que no me guste un libro y lo opinaré con ustedes. Y empezaremos con este es Violeta de Isabel Allende. La historia de este libro en particular, de cómo llegó a mí este libro de Violeta, es la Navidad de hace 2 años. Imagínense el tiempo que tengo este libro y que no lo he leído. La Navidad de hace 2 años me lo regalaron en esa Navidad. Apareció ese libro bajo el arbolito con mi nombre y no lo he leído. Y ya llegó el momento, entonces quiero hablar de ustedes de este maravilloso libro, un libro muy interesante, un libro que te hace reflexionar sobre la vida misma, el tiempo, el paso de los años. Es un gran libro. Ella es una gran autora, Isabel Allende. Quiero también decirles a ustedes que yo supe de Isabel Allende, no solo porque yo viví en Chile en mi infancia, sino porque además Isabel Allende yo creo que es de las autoras, no sé si la favorita, pero por lo menos de las que más le gusta a mi mamá. Isabel Allende, yo no lo había leído antes nunca, nunca había leído un libro de ella, pero sí he conocido otros libros de Isabel Allende que mi madre ha leído. Por ejemplo, La Casa de los Espíritus es un libro que estuvo en casa siempre y no sé por qué no lo he leído en particular. Y ese libro era de mi madre y mi madre lo tenía en casa porque le encantaba ese libro. eh, Vi la película de ese libro con ella y fue un fastidio porque todo el tiempo me estuvo hablando del libro, de lo que estaba de acuerdo en el libro, de lo que no. Hay momentos en los que me decía me gusta más en el libro, como siempre, los que leemos y vemos la película, eso no sucede. Entonces, yo ya conocía a esta autora por esa razón, porque a mi madre le encanta Isabel Allende y me lo regalaron en la Navidad de hace 2 años. Imagínense el tiempo que lo tengo ahí empolvándose en el estante. Así que, dicho lo cual, hablando con ustedes del proyecto, abriendo mi corazón a ustedes para explicarles el proyecto que tengo con este canal de aquí a futuro, comenzamos. Isabel Allende es una de las voces más potentes y reconocibles de la literatura latinoamericana contemporánea. Su obra transita con naturalidad entre la historia y la ficción, el drama íntimo y la épica colectiva. Ha sido traducida a más de 40 idiomas. Nacida en Lima en 1942 durante el exilio diplomático de su padre, pero criada en Chile, Allende lleva el peso y el pulso de América Latina en su mirada narrativa. Aunque su vida la ha desplazado constantemente entre continentes, exilios y pérdidas, su carrera literaria comenzó tardíamente después de un periodo como periodista en televisión y prensa escrita. Fue con La Casa de los Espíritus en 1982, ese libro que les conté que leyó mi madre, que encontró la voz que la haría universal, una mezcla de memoria familiar, realismo mágico y análisis político. Desde entonces ha construido una obra coherente, aunque cada vez más libre, del encasillamiento latinoamericano. Su escritura ha evolucionado y su enfoque se ha vuelto más íntimo, más centrado en el alma humana, sin abandonar del todo el trasfondo histórico y social que la define. En este sentido, Violeta, escrita
o más bien publicada en el 2022, puede leerse como una de sus obras más personales. No porque sea autobiográfica, aunque algunos ecos lo parezcan, sino porque es una síntesis emocional y estética de su trayectoria. Pero antes de adentrarnos en su contenido, es importante detenernos en el tiempo que la vio nacer, porque no es diferente. La novela fue escrita durante los años de la pandemia, cuando el mundo entero fue puesto en pausa. La fragilidad de las instituciones, la cercanía de la muerte, el encierro y la necesidad de memoria se volvieron temas inevitables. En ese contexto, Allende no se refugia en la evasión ni en la fantasía, sino que decide escribir desde un lugar crudo, honesto, incluso nostálgico, como quien repasa los rastros de una vida completa, mientras todo a su alrededor se tambalea. Violeta nace desde ese pulso tembloroso pero decidido. No intenta ofrecer certezas, sino dejar constancia. Y en su forma de narrar, en la elección del tono epistolar, en la delicadeza de los detalles, en la mirada sobre la historia desde lo privado, hay una declaración de principios. La historia no es solo lo que ocurre en los libros de texto o en las guerras, también es lo que una mujer recuerda de su vida, lo que escribe antes de morir, lo que elige contar y lo que prefiere callar. Este libro no fue escrito para ser una crónica de su tiempo, pero inevitablemente lo es. Desde su publicación se ha leído como una obra testamento, no en el sentido de despedida, sino en el sentido latino del testari, dar testimonio, no de una autora, sino más bien de una época, de varias en realidad. Porque Violeta es también un viaje por el siglo XX, desde los márgenes, desde la mirada de una mujer latinoamericana que no es heroína clásica ni una víctima tampoco, pero no lo es tampoco una espectadora. Es, entonces, una novela que se resiste a ser contada con premura. Lo que cuenta Violeta queda para otra ocasión, pero lo que representa, lo que insinúa, ya merece una lectura atenta, porque hay libros que se escriben para entretener, otros para enseñar y algunos, como este, para dejar constancia de que una vida vale la pena ser narrada, aunque sea solo para una persona. La historia de Violeta, aunque ficcional, está anclada en un mundo reconocible, una América Latina que podría ser cualquier país del Cono Sur, pero que evoca con claridad el Chile de principios del siglo XX, hasta las primeras décadas del siglo XXI. Isabel Allende nunca dice el nombre y no necesita hacerlo. El lector que está familiarizado o que puede estar familiarizado con la región reconocerá el clima político, los apellidos de resonancia aristocrática, la relación con la iglesia, el tipo de dictadura, el entramado de clases sociales, pero más allá de las coordenadas nacionales, el libro se instala en un tiempo y en un territorio emocional profundamente latinoamericano, marcado por la desigualdad estructural, las contradicciones de la modernidad y la larga sombra de la violencia institucionalizada. La novela comienza en 1920, año en que nace su protagonista, Violeta, que tiene todos los elementos de una capital sudamericana en formación, una élite criolla que se educa en Europa, barrios periféricos donde viven los sirvientes, el inicio de la migración del campo a la ciudad y un país todavía dominado por terratenientes y clérigos. El nacimiento de Violeta coincide con la pandemia de la gripe española, que deja su huella tanto en la historia familiar como en la conciencia colectiva. Este punto de partida no es casual, marca el inicio de un siglo convulso en el que los grandes acontecimientos del mundo, las guerras, las crisis, los golpes de Estado, siempre llegan con retraso, pero con consecuencias igualmente devastadoras. El paisaje que atraviesa la novela no es estático, cambia al ritmo de los tiempos. Primero está la ciudad de la infancia, con sus casas de patios interiores, muros encalados y habitaciones compartidas por generaciones. Allí se respira el aire denso de la tradición católica, los códigos de honor y el papel secundario que se espera de las mujeres.
Luego, la familia se traslada al sur, a un territorio más agreste, dominado por lagos, montañas, lluvias interminables y una economía que gira en torno a la explotación de la tierra. Ese sur, mezcla de belleza natural y aislamiento social, se convierte en una segunda matriz para Violeta, que allí descubre tanto la libertad como la soledad. Es un espacio de formación donde la modernidad apenas se insinúa, donde los rumores tardan días en llegar y donde el tiempo parece medirse por estaciones más que por relojes. A lo largo del siglo, este país sin nombre experimenta todos los síntomas de la América Latina del siglo XX. La urbanización acelerada, el auge del socialismo democrático, el ascenso de líderes carismáticos que prometen justicia y terminan en el exilio o en la tumba, el golpe militar que instala una dictadura brutal bajo el pretexto del orden, y luego, décadas después, la democracia pactada. Con su retórica de reconciliación y sus silencios impuestos, todo esto se insinúa en el trasfondo. Sin discursos, sin editorializar, no es la historia con mayúsculas lo que Allende quiere destacar, sino cómo esa historia se cuela en la vida cotidiana de los personajes, en el miedo a abrir la puerta durante la noche, en las desapariciones que nadie menciona, en las cartas que no llegan, en las fotografías arrancadas de los álbumes familiares. El paisaje social también evoluciona. Al inicio del siglo, la familia del Valle representa a una clase acomodada que, pese a ciertas estrecheces económicas, conserva los códigos de la aristocracia rural. Las sirvientas son invisibles, los hijos obedecen sin cuestionar y los matrimonios se negocian como alianzas. Pero esa estructura se va desmoronando con el tiempo. La llegada del capitalismo global, las ideas feministas, la revolución sexual, incluso el auge del narcotráfico modifican el tejido social. Violeta transita por todos estos momentos con una mezcla de adaptación pragmática y resistencia íntima. Lo interesante es que Allende no idealiza ninguno de estos procesos. Ni la revolución es romántica, ni la dictadura completamente impersonal, ni el neoliberalismo una panacea. Hay ambigüedad, contradicción y sobre todo memoria. En cuanto al clima, hay un peso simbólico que recorre la novela. La lluvia persistente en el sur, la sequía que agrieta la tierra en las zonas rurales, los terremotos periódicos que sacuden la ciudad y destruyen lo que parecía firme. La naturaleza no es un telón de fondo, es un personaje más. Invade, amenaza, acoge y a veces castiga. En esta geografía emocional y física, los personajes se forman, se quiebran, se reconstruyen. Y todo ello sin dejar de ser profundamente latinoamericanos, supersticiosos, racionales, hospitalarios y desconfiados, nostálgicos y violentos. El país de Violeta es todos los países. La época es todo el siglo XX, pero vistos desde abajo, desde la mirada de una mujer que no aparece en los libros de historia, pero que los ha vivido todos. La novela es un espejo que no refleja lo evidente, sino aquello que suele olvidarse. Las pequeñas variaciones del tiempo, la lenta transformación de los roles, el modo en que la política entra por la cocina y se instala en la sala. Un país donde la memoria no es un acto oficial, sino una forma de sobrevivir. Y en esa topografía íntima y áspera, Isabel Allende planta su historia, o mejor dicho, su advertencia. En Violeta, Isabel Allende entreteje el amor y la muerte, no como los polos opuestos, sino como las fuerzas paralelas que marcan el ritmo de una existencia entera. No hay sentimentalismos, no hay idealización, el amor no redime y la muerte purifica. Ambas atraviesan la vida de la protagonista con una brutalidad casi indiferente, como si fueran parte de un mismo mecanismo de desgaste, de pérdida, de lucidez. En el universo de esta novela, amar no salva, pero sí revela. Morir no cierra el ciclo, pero sí lo desnuda. Desde muy temprano, la muerte acompaña a Violeta como una presencia constante, no dramática, sino más bien cotidiana. Su nacimiento mismo ocurre en el contexto de una pandemia, la gripe de 1920, lo que imprime un tono sombrío desde el inicio. La vida comienza literalmente entre cadáveres y ese punto de partida no se olvida.
A lo largo de la novela, los muertos se acumulan sin morbo, sin homenajes innecesarios. Mueren seres queridos, mueren gobiernos, mueren certezas. Cada pérdida tiene un peso específico, no tanto por su efecto emocional, sino por lo que deja expuesto. La fragilidad del vínculo, la hipocresía social, la violencia soterrada. Allende no subraya, no hay escenas de tanto llanto melodramático, pero cada muerte funciona como una ruptura en la línea narrativa, una interrupción en el fluir del tiempo que obliga a reacomodar la estructura emocional de la protagonista. Y sin embargo, a pesar de esa familiaridad con la muerte, Violeta no se vuelve insensible, solo se hace precisa. Aprende a identificar cuando una pérdida es real y cuando es solo una forma de mutación. Aprende a no confiar en los rituales del duelo, que muchas veces funcionan más como mecanismos de control social que como espacios para procesar la ausencia. La muerte en su vida nunca es abstracta. Tiene nombres, tienen rostros, tienen cartas sin respuesta, y cada vez que aparece no vacía, sino que reconfigura. En paralelo, el amor en Violeta no se presenta como recompensa ni como destino. Es más bien una especie de interrupción violenta en la lógica del deber, del orden familiar, del mandato social. La primera vez que Violeta se enamora, no lo hace más bien con inocencia, sino con una lucidez que descoloca. Sabe lo que implica desear, sabe que está en juego al entregarse, pero decide hacerlo igual. No porque el amor sea puro, sino porque es ineludible. En ese sentido, el amor en esta novela es siempre impuro, contradictorio, carnal y muchas veces destructivo. Con Julián Bravo, el gran amor y la gran herida de su vida, el deseo se mezcla con la humillación, la admiración con el abandono. No hay equilibrio ni la esperanza de reciprocidad estable, pero tampoco hay victimismo. Violeta se lanza a ese vínculo con una conciencia casi cruel, como quien sabe que va a salir herida, pero elige no evitarlo. Es un amor que exige entrega absoluta y al mismo tiempo no ofrece ninguna garantía. No hay justicia emocional. Julián es seductor, por supuesto, pero también es oportunista, cruel, ambiguo. La relación con él deja cicatrices que no cierra, pero también arranca capas de hipocresía que Violeta no está dispuesta a mantener. El amor como experiencia límite, no como refugio. Aún así, no es el único amor que atraviesa la novela. Hay otros vínculos, más duraderos, menos abrasivos, que construyen otro tipo de intimidad. La amistad con personas que no encajan en el molde social, el afecto con su nieto, que le permite una forma de ternura despojada de expectativas, incluso el cuidado hacia personas que la traicionan. Porque en Violeta, el amor no es un estado sentimental, es una forma de estar en el mundo que implica riesgo, lucidez y memoria. El cruce entre el amor y la muerte alcanza su punto más intenso en la vejez de la protagonista. Allí donde ya no hay cuerpos jóvenes, donde el deseo sexual ha sido sustituido por la nostalgia y la observación precisa. Violeta vuelve a escribir, y lo hace no para reconciliarse con su pasado, sino para registrarlo sin adornos. Una escritura que es en el fondo una carta a su nieto. No busca redención, es un acto, diría yo, casi quirúrgico. Desenterrar, nombrar, ordenar, pero en esa crudeza hay también una forma de amor. No en el amor de quien necesita ser comprendido, sino de quien desea dejar algo intacto a pesar del desgaste. Y esa carta, esa voluntad de testimoniar, se convierte en la respuesta final a la muerte. No resistirse, sino dejar constancia. No luchar contra ella, sino intentar que al menos algo, una frase, un nombre, una elección, sobreviva. Violeta es una novela donde el amor no consuela y la muerte no enseña, pero ambas obligan a mirar con precisión, a vivir con profundidad, a aceptar que cada pérdida arrastra consigo el eco de un deseo incumplido y que cada amor, por más breve o torcido, deja una marca que ni siquiera la muerte borra del todo. Isabel Allende no ofrece soluciones emocionales. Lo que entrega es un mapa áspero del alma, donde el lector no encontrará refugios, pero sí señales, y quizás al final eso sea más honesto. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Nos vemos en el siguiente y buena lectura, compañeros.